Les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar aquí juntos para bendecir el nombre de nuestro Dios a través de estos medios. Y vamos a empezar con este tiempo de adoración a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer, hermanos, leyendo un pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Si tiene su Biblia a la mano, búsquelo y vamos a leerlo juntos, o puede escuchar esta lectura. Es Apocalipsis 8, versículo 10 y versículo 11. Amén. La palabra del Señor nos dice: entonces el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Amén. Entonces, hermanos, hoy nos van a hablar de la tercera trompeta. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea, ¿verdad?, el que tome control de este tiempo, de este momento, y todo sea de bendición, tanto para nosotros como para ustedes que están ahí en casita. Amén. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Padre, en estos momentos te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, bendito Padre, porque, Dios mío, nos permites reunirnos a través de este medio. Te pedimos bendición para nuestros hermanos ahí en sus casas. Que este tiempo sea de bendición, que tu Espíritu Santo, tu presencia maravillosa esté con ellos, Dios mío, y que tu palabra pueda nutrir su espíritu, su alma, su ser entero, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, y también ponemos en tus manos la vida de tu siervo, y que la palabra que nos va a presentar en esta tarde, Dios mío, sea bendición a nuestras vidas, ese alimento que estamos esperando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahora vamos a gozarnos con unas alabanzas, y allá en casita, hermano, exalte el nombre de nuestro Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gloria a su nombre.
Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Aquí estamos ya para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Y estamos pues para glorificar su nombre, para exaltarle. Esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy interesante. Aquí se encuentra con un servidor, mi amada esposa, la hermana Olga Lidia, y vamos a estar los dos hablando con ustedes. Va a haber partes donde ella va a intervenir, ¿verdad?, para dar un punto de vista que el Señor ponga en su corazón. Amén. Saludamos. Amén. Así, hermanos, aquí estamos con ustedes nuevamente, porque pues en la mañana estuvimos, ¿verdad?, transmitiendo también para los niños, y nos da gusto estar aquí, pues unidos en un mismo sentido, ¿verdad?, para meditar en la palabra del Señor. Y esperamos que esta palabra pues sea de bendición para sus vidas, y nos da mucho gusto saludarles allá en sus casitas. Esperemos que estén bien y con la bendición de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, hermano, pues Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y verso 11 es el texto base que vamos a ocupar para esta tarde, para este tema de la tercera trompeta o la tercera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y verso 11, ya la hermana Olga Lidia lo leyó, pero lo voy a volver otra vez a leer para que subrayemos algunos aspectos que son importantes. Dice la Biblia: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo, fíjese, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Esta es la tercera trompeta, hermano. Y esta tercera trompeta tiene algunas características que son importantes que las analicemos, ya que, hermanos, estamos viviendo tiempos en donde se han ido cumpliendo los sellos, se han ido cumpliendo parcialmente, ¿verdad? Porque ya fueron abiertos, pero se van a ir desarrollando paulatinamente, ¿sí? Van a ir, vamos a decir, evolucionando el impacto sobre la tierra poco a poco. Pero resulta que las trompetas, hermanos, han de ser tocadas también antes de que la iglesia se vaya a las bodas del Cordero, antes que vayamos, ¿verdad?, al bimá de Cristo, que es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal del Hijo. Entonces, hermanos míos, esta lectura, Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y verso 11, nos habla de que del cielo cae una gran estrella, una estrella ardiendo como una antorcha, y que al caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, dice que produce muerte, produce primeramente amarguras, porque esa estrella es ajenjo. Entonces, el ajenjo, hermanos míos, es una planta amarga y también es una planta aromática, pero más bien es considerada como una planta que es la más amarga entre las amargas. O sea, el ajenjo, hermanos, es lo amargo de lo amargo. ¿Sí me entienden? Es la amargura extrema. Entonces, dice que va a contaminar los ríos, va a contaminar las aguas. Y esas aguas o esos ríos se van a convertir en ajenjo, se van a volver amargas también. Y fíjense que, yéndonos un poquito a la historia, el 26 de abril de 1986, si usted lo quiere investigar, ¿verdad?, en el internet, usted puede buscar Chernóbil y usted va a ver ahí que estalló
el reactor de la central nuclear de Ucrania, de Chernobyl o Chernóbil, en lo que antes se le conocía como la URSS. Y ese, hermanos, ese estallido emitió radiación por 10 días. ¿Y qué tiene que ver Chernóbil con una estrella, verdad, ardiendo que se llama ajenjo? Bueno, resulta, hermanos míos, que la palabra Chernóbil significa, hermanos, planta de ajenjo. Fíjense. Entonces, en el plazo de 10 años, fíjese que ese accidente provocó cáncer y provocó leucemia en un 50% de la región afectada. Chernóbil viene del idioma ruso, hermanos, que puede traducirse como planta de ajenjo. Entonces, durante este accidente nuclear, las contaminaciones radiactivas se elevaron al cielo, donde se condensaron. Y fíjese qué tremendo, que luego se precipitaron en forma de lluvia. Y a eso se le llamó lluvia ácida. Y esa lluvia, hermanos, contaminó las aguas de los ríos en los lugares alrededor de ese lugar, o sea, los lugares aledaños. Y también, hermanos, incluyendo los países europeos por la acción del viento. O sea que tanto el agua como el viento fueron factores que extendieron aquella contaminación. La Biblia dice aquí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 8, verso 10 al 11, que muchos hombres murieron por las aguas amargas. En aquel tiempo, hermanos, repito la fecha, 26 de abril de 1986, en ese tiempo murieron fueron evacuadas 92,000 personas de Ucrania. Esta medida fue demasiado tardía, dicen, porque para muchos, ya que hasta hoy algunos piensan que escaparon de la contaminación, pero hermanos, muchos fueron, vamos a decir así, afectados, contaminados con enfermedades, hermanos, que hasta la fecha, ¿verdad?, les han dañado, con cáncer, leucemia y otras consecuencias. Bueno, eso es en lo digamos así, en lo literal. Cuando leemos aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 10, y lo entendemos de manera literal, porque, hermanos, se va a cumplir esta palabra de alguna manera. Y les decía que Chernóbil viene del idioma ruso, que puede traducirse como planta de ajenjo. Entonces, pero resulta que hace poco, hace unos meses atrás, hermanos, hubo un incendio que amenazaba la abandonada central nuclear de Chernóbil, que según ya ese incendio está bajo control, según las autoridades ucranianas. Los incendios forestales, dicen en internet, que llevaban ardiendo casi 10 días en el norte de Ucrania y se acercaron a unos pocos kilómetros, hermanos, de la planta nuclear. ¿Qué sucedería si se llegara a incendiar nuevamente Chernóbil? Recuerde, Chernóbil significa o se traduce planta de ajenjo. Entonces, encontraba pues en el internet lo siguiente, que si sucediera que se incendiara nuevamente Chernóbil, entonces, hermanos, destruiría el hábitat, todo alrededor, contaminaría el aire y reduciría la fertilidad de la tierra. Alguien llamado Klitschko dice, advirtiendo, el reactor número 4 de la central de Chernóbil, dice que lo que le decía, explotó el 26 de abril de 1986, contaminando, según ciertas estimaciones, hasta 3/4 parte de Europa. 3/4 parte.
Entonces, hermano, estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero también recordemos que los hechos históricos tienen mucho que ver con lo que está sucediendo, hermanos, con lo que la palabra del Señor dice, ya que es importante que nosotros también conozcamos un poco de lo que acontece a nuestro alrededor. Ahora, vamos a verlo de otro punto de vista, hermano. Los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos un gran privilegio. Y ese privilegio, hermanos, es que nosotros podemos ser guiados, podemos ser advertidos y podemos ser alertados por Dios. Fíjese, tres cosas. Por ser hijo de Dios, el Señor nos guía, el Señor nos advierte y el Señor nos alerta. Estaba recordando lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma, el Señor dijo: ocultaré a mi amigo Abraham lo que he de hacer en Sodoma y en Gomorra. Y Dios no le ocultó a su amigo. Entonces, hermanos míos, si Dios no le oculta a sus amigos las cosas que han de pasar, ¿cómo le ha de ocultar algo a sus hijos? Así que, hermanos míos, el Señor es bueno para con su pueblo. Entonces, por medio de su palabra bendita, hermanos, y de sus siervos, los apóstoles, a quienes Dios les ha dado la tarea de recibir la revelación progresiva de parte del Espíritu Santo, siendo ellos los administradores de los misterios de Dios. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Se lo voy a leer, 1 Corintios, a ver si lo encontramos aquí, hermana Olga Lidia. 1 Corintios capítulo 4. Si usted lo está buscando allá, ayúdenos ahí. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 dice: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, los apóstoles, de alguna manera, Dios, hermanos, los les ha dado una función dentro de los 5 ministerios. Y estos misterios de Dios, hermanos, incluyen la revelación de lo que sucederá en los tiempos finales. Por eso es necesario que recordemos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, en su verso 3. A ver. Nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, somos bienaventurados, hermanos, si leemos lo que nos dice toda la Biblia, pero especialmente en este tiempo, hermanos, Apocalipsis. Porque, hermanos, al leerlas y oír las palabras de esta profecía y guardar las cosas que están escritas en ella, en nuestro corazón, en nuestra mente espiritual, hermanos, eso nos va a ayudar mucho a desarrollarnos y a prepararnos, porque el tiempo está cerca. Ahora, la Biblia dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Apocalipsis capítulo 8, verso 10. En este verso, hermanos, se muestra la ejecución de un evento que envuelve así a simple vista, ¿verdad? A primera vista, elementos naturales, pero que son disparados, hermanos, o activados por el toque de una trompeta por un ser espiritual, que es un ángel. Por lo que con toda seguridad los elementos, hermanos, que contiene este verso, y estos versos, porque son 2 versos, también tienen un perfil espiritual, ¿verdad? Tienen un cumplimiento espiritual, y es en ello en que nos vamos a enfocar esta tarde. En el versículo 11, hermanos,
del mismo capítulo y en una buena cantidad de versiones de la Biblia, se le nombra a esa estrella como ajenjo. Voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos lea Apocalipsis capítulo 8, verso 11 en la traducción lenguaje actual, y la vamos a comparar con lo que nos dice la traducción Dios habla hoy. Porque resulta que esa estrella, hermanos, se le nombra ajenjo, y ajenjo significa amargura. Entonces vamos a ver qué dice la traducción lenguaje actual, Apocalipsis capítulo 8, verso 11, y la hermana Olga Lidia nos lee aquí. Si usted lo tiene también allá, hermanos, léalo por favor. Amén. Este pasaje en la traducción lenguaje actual nos dice: y se llamaba amargura. Entonces la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y mucha gente murió al beberla. Fíjese, hermano, esta versión de traducción lenguaje actual, como la versión Dios habla hoy, lo traducen como amargura también. La estrella, dice la Biblia Dios habla hoy, se llamaba amargura. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y a causa de aquellas aguas amargas murió mucha gente. Ahora, si ponemos detalle, hermanos, en los elementos que envuelven este relato, tanto del verso 10 como el 11, podemos asociar las aguas de manera espiritual, porque el agua es mencionada, hermanos, en muchos versículos de la Biblia, como por ejemplo en Efesios 5:26, es comparada con la palabra. Agua es palabra, ¿sí? Agua es palabra de Dios, ¿sí? Palabra que sale de la boca de nuestro Señor y que tiene el efecto de darnos vida eterna. Por ejemplo, lo que dice la Biblia en San Juan 4:14, ¿sí? San Juan capítulo 4, en su verso 14, dice, aquí le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos lo lea, pero recuerde, agua es, hermano, significa palabra. Amén. Este versículo nos dice, hermanos: pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Fíjese, hermano, la Biblia de las Américas dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Está hablando de la palabra de Dios, sino que el agua que yo le daré, o sea, esa palabra, la palabra de Dios, se va a convertir en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, hermanos, también Apocalipsis describe, hermanos, que el agua representa también pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Dice Apocalipsis capítulo 17, en su verso 15, hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice: el ángel también me dijo: los ríos que has visto y sobre los cuales está sentada la prostituta representan a pueblos y gente de diferentes idiomas y países. Fíjese, en esta versión en la Biblia de las Américas dice: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, en la Biblia la palabra agua tiene que ver con la palabra de Dios. Y en otros contextos, las aguas también tienen que ver, hermanos, con pueblos, pues, con multitudes, con naciones, con lenguas. Entonces, para concretar, hermanos, nosotros podemos decir que el agua es el fluir de la palabra de Dios en nuestro interior, pero también los pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas. Ok. El objetivo de la caída de la estrella amargura, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que tiene esa estrella al caer, ¿verdad?, a las aguas? Porque trae amargura. Aquí la Biblia dice que el propósito es herir la tercera parte de las aguas de la tierra en el final de los tiempos.
Y tomando las asociaciones que hemos hecho ahorita, hermanos, entre agua y palabra, agua y naciones, podemos darnos cuenta que la amargura, hermanos, está hiriendo a los pueblos. La amargura está hiriendo a las multitudes. La amargura está dañando naciones. Hermanos, con las situaciones tan difíciles que el mundo está pasando y ese evento global que en la actualidad está afectando a toda la humanidad. Por ejemplo, esta enfermedad, hermanos, que se convirtió en pandemia y que ha logrado no solo la muerte de miles de personas, sino que también, hermanos, está despertando amargura en los corazones al enfrentar pueblos con pueblos, al culparse entre sí de lo ocurrido, al deteriorar economías a niveles nunca vistos, hermanos, y lograr una escasez que provoca los sentimientos de maldad más fuertes en los corazones. Pero con más énfasis, hermanos, esta estrella de amargura va a querer herir a los hijos de Dios, para que de nuestro interior, hermanos, no fluya agua de vida o agua dulce, sino que brote agua amarga, hermanos. Y que sumando a las situaciones difíciles, nosotros, ¿verdad?, al traer amargura en nuestro corazón, hermanos, no logremos alcanzar la estatura, no logremos madurar, no logremos alcanzar el peso y las vestiduras correctas para ser partícipe de las bodas del Cordero. Y aquí pues vamos a comentar algunas cosas, ¿verdad? Hermanos, el mundo está viviendo en amargura por todo lo que está ocurriendo, por enfermedades, por muertes. La gente está amargada, ¿verdad? Y yo veo que, hermanos míos, hay un ataque hacia vamos a decir así, hacia las razas. Hay un ataque, hermanos, incluso hacia el hombre, hacia la mujer, ahora hacia los niños. Y todo eso, hermanos, tiene un impacto espiritual, un impacto social, pero todo está en una amargura. Yo no sé, hermana Orgalida, ¿qué opina de eso? Sí, pues la Biblia nos dice que no debemos dejar que brote ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, porque pues hay consecuencias negativas, ¿verdad? Una persona amarga pues no tiene paz, no tiene reposo en su corazón, o sea, no está bien, lo que va a salir de ella pues son cosas negativas y por consiguiente va a dañar a los que estén a su alrededor, principalmente a su familia, y eso pues le va a impedir pues acercarse a Dios o actuar correctamente, ¿verdad? Como nos manda Dios en su palabra. O sea que todo esto, como dice, son planes del enemigo también para apartar a los escogidos o a los hijos de Dios de lo que pues nos mandan en la palabra, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Fíjense que hermanos que me escuchan y hermana Lidia, que cuando leo aquí en la traducción lenguaje actual, dice: cuando el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Esa estrella ardía como una antorcha y se llamaba amargura. Entonces, la tercera parte de las aguas, la tercera parte de las multitudes de los pueblos se volvió amarga. O sea, que es un contagio. Se contagió de amargura. Hermanos, pero lo tremendo aquí es que no solamente se contaminaron con la amargura, se contagiaron de amargura, sino que dice que mucha gente murió al beber de la amargura. Entonces, hermanos míos, encontraba, ¿verdad?, en un escrito, estaba buscando las consecuencias que trae la amargura. Y fíjese que trae síntomas emocionales, trae inseguridad. Una persona que tiene amarguras, hermanos, en su corazón, en su vida, anda inseguro. Incluso aunque sea cristiano,
no está seguro que está el Señor con él. No está seguro de su salvación. No está seguro que Dios la escucha. No está segura que Dios oye su alabanza. No está segura que su familia va a ser salva. Pues la Biblia dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay algo que dañó. Hay amargura en el mundo en este tiempo. Y podríamos decir, hermanos, que porque esto es espiritual. No es que vamos a escuchar una trompeta, ¿verdad? Y se va a ir por todo el mundo. No, hermanos. Es que es una activación espiritual. Y de alguna manera, en algún momento, será literal. Pero, hermanos, eso será conforme vaya avanzando la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Pero en este tiempo, la gente está viviendo con amargura. La gente está bebiendo aguas amargas. Incluso, hermanos, hay predicadores que están dando palabra, pero palabra de amargura. No palabras de Dios. Palabra que sane, palabra que limpie, palabra que dé esperanza, palabra que ayude a levantar al caído, palabra, hermanos, que sane las heridas. Sino que es regaño, grito, acusación, condenación solamente, ¿verdad? Y lo podemos ver en internet cuando abrimos por ahí algunos mensajes. Entonces, la amargura, hermano, trae síntomas emocionales. Y nos gustaría que nos ayudara con esto, hermano. Dice que la amargura también trae ansiedad. Una persona con ansiedad, pues, está inquieta. No está tranquila, o sea, y eso le orilla a actuar de una manera no correcta, pues, y pues no hay esa paz en su corazón, decíamos hace rato, y pues eso tiene que ver con, o sea, son los resultados de la amargura que hay en su corazón. Fíjate lo que dice aquí, dice que la ansiedad es una preocupación y es miedo intenso, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible, dice, que esta ansiedad produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio, hermanos. Me gustaría que nos ayudaras con esta parte. Sí. Así es, la ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Entonces, la amargura, hermanos, es una situación terrible que está afectando a mucha gente. Y podríamos decir, hermanos, que tal vez no hemos oído la trompeta, ¿verdad? Literalmente, pero ya estamos viendo los efectos de la amargura en el mundo. Mire que los síntomas emocionales que presenta alguien con amargura es preocupación excesiva, depresión, y hoy la enfermedad del siglo, vamos a decir la verdad, ha sido la depresión. Mucha gente deprimida y hermanos míos, mucha gente que se ha amargado su vida, se ha deprimido y se ha quitado la vida. Pastores que se han suicidado. Pastores que no soportaron, ¿verdad?, la amargura y se deprimieron. Pero, hermanos, el temor, el miedo, también, hermanos, es un efecto de la amargura. La pérdida de la visión de la vida, de ya no tener nada por qué vivir. Por ejemplo, me recuerdo a Elías, que le dijo al Señor, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. La amargura, hermano, está dañando a mucha gente. Cuando se pierde el propósito, cuando se pierde la fe. Recuerde, hermano, que la amargura es la suma de heridas. Son heridas que no se sanaron. Son heridas que no se ministraron. Y es importante, hermana y hermano que me está escuchando, que usted vaya con su pastor, con su pastora, y se ministre.
Cuando usted traiga algo adentro en su corazón, no se lo guarde, no lo tenga ahí embodegado, sino ministrese. Ministrarse es ir y hablar con su pastora. Si usted es mujer y si usted es varón, hable con su pastor y dígale: mire, yo tengo esto, me pasa esto, y no permita que esas heridas, hermanos, sigan supurando y le sigan envenenando el alma. Sabe que la amargura, hermanos, también es la suma de rechazos, de resentimientos, de frustraciones, corajes que ha hecho, iras que ha guardado y dolor que ha reprimido en su corazón. Entonces, hermanos amados, esa estrella de ajenjo, esa estrella que trae amargura, hermanos, es hasta cierto punto una potestad, un espíritu de amargura que se está moviendo en el mundo. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, la gente que se está excediendo, ¿verdad?, en lo que están haciendo en Estados Unidos, en Guadalajara, son gente que han guardado amarguras. Y entonces lo que sucedió con alguien por ahí, ¿verdad?, que le hicieron una injusticia, es la gota que derramó el vaso, porque han guardado heridas. ¿Sí? Así es. No, es que me llamaba mucho la atención lo que dice Job, capítulo 10, 1, dice: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Wow. O sea que hay muchas personas, cuando ya la amargura llega a los extremos, o sea, como decía ahí, ya no tienen ganas de vivir, o sea, están cansados de todo, y por eso pues es esa conducta, podemos decir, o ese... Sí, pero lo que está haciendo Job ahí también, ¿verdad?, es que él está ministrándose. Así es. Él está sacando aquello que, hermano, es un veneno que estaba guardando, y lo sacó. Entonces, hermanos míos, yo quiero decirle lo siguiente: lo que se dice de la misma boca proceden. Dice: proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? No se puede, no se debe. Santiago capítulo 3, verso 10 y 11. Entonces, hermanos míos, iglesia del Señor, iglesia de Cristo, mucha gente ha permitido que la amargura los aprese. Y entonces, hermanos, se han sentido y se han hecho víctimas, ¿verdad?, de las circunstancias de la vida. Y entonces decimos: ay, ¿por qué a mí? Nomás a mí me pasa. No, hermano, no le pasa a todo mundo. Todo mundo tiene una batalla. Pero, hermanos, necesitamos nosotros, ¿verdad?, entender que necesitamos el agua de la palabra del Señor. Estos versos que acabo de leer son contundentes, hermanos, porque nos enseñan el poder que sale de nuestra boca. En nuestra boca hay poder para bendecir, pero también poder para maldecir. ¿Qué ha declarado usted sobre sus hijos? ¿Qué ha declarado sobre su matrimonio? ¿Qué ha declarado sobre su vida? Si usted declara bendición, bendición va a venir. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua Dios puso poder. Las palabras no se las lleva el viento, hermano. Las palabras van al corazón, van al alma. Y si usted dice palabras de cariño, de amor, de afecto, bendiciones sobre su familia, eso va a venir porque usted está sembrando. La palabra es como una semilla, y lo que usted siembra, eso va a cosechar. Ahora, la palabra, si nuestra palabra, hermanos, es de amargura, lo que vamos a estar sembrando va a ser maldición. Entonces, la bendición representa dulzura. Cuando de nuestro interior, hermanos, brotan ríos de agua viva. Y la maldición, que representa la amargura, deja ver que para que una palabra amarga y maldiciente salga del hombre, hermanos, tiene necesariamente que pasar por su interior, contaminándolo.
Por eso dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces mucha gente está contaminada con la amargura. Hermano, la rebeldía, el mal comportamiento, las malas acciones y la maldad. Mire cómo dice Jeremías capítulo 4, versos 17 y 18. Amén. Nos dice: como guardas de campo están apostados contra ella por todos lados, porque se ha rebelado contra mí, declara el Señor. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad. ¡Qué amarga! ¿Cómo ha penetrado hasta tu corazón? Fíjese, hermano, la rebeldía en el corazón del cristiano hará irremediablemente que tanto el comportamiento como las acciones sean malas. Y enfatiza que esa amargura penetra hasta el corazón. Entonces tenemos que erradicar, tenemos que sacar en el nombre poderoso de Cristo, hermanos. Y esta tarde vamos a ministrar su vida para que el Señor le haga libre, si acaso, ¿verdad?, hay amarguras que ha guardado en su corazón. Pero también hay otras causas, ¿verdad?, las relaciones indebidas. Voy a pedirle a mi hermana que nos lea Eclesiastés capítulo 7, verso 26. En la Biblia Dios habla hoy. Amén. Nos dice la palabra: he encontrado algo que es más amargo que la muerte. La mujer que tiende trampas con el corazón y aprisiona con los brazos. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Que, hermanos, que diga, he encontrado algo que es más amargo que la muerte. Recuerde que la amargura, esa estrella de ajenjo, hermanos, el ajenjo es más amargo que lo amargo. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que es más amargo que la muerte. ¿Sí? Y la mujer que tiende trampas con el corazón y aprisiona con los brazos. Cuando hay relaciones indebidas entre los hombres y mujeres, hermanos, eso se convierte en uno de los problemas más fuertes y frecuentes. Y la palabra advierte que la mujer ajena causa una amargura mayor, incluso que la misma muerte, porque destruye hogares y destruye vidas. Y eso, hermanos, yo podría contarle muchas cosas de esto, ¿verdad?, que me sucedió a mí o que le ha sucedido a mucha gente, que empieza una relación que no es correcta, que está fuera de los parámetros bíblicos, que va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, esa relación viene a traer amargura. Si la persona tenía paz con Dios y comienza un amaciato, comienza una relación, hermanos, a escondidas, aquello empieza a amargarle. Y empieza a ver a la mujer o empieza a ver al marido como alguien que no tiene importancia. Y entonces, hermanos, los problemas que trae a los hijos hermanos, son consecuencias terribles por causa de la amargura. Entonces, pueblo del Señor, este es el tiempo en el cual debemos anhelar con toda la fuerza de nuestro corazón que la dulzura del Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, hermanos, logre la sanidad de las aguas. Sane los corazones, hermanos, de las multitudes, de la gente, ¿verdad? Y que sane también las aguas que corren dentro de nosotros. Que en lugar de ser aguas amargas, sean aguas dulces. ¿Se acuerda usted de aquel texto, de aquel relato de Éxodo capítulo 15, del verso 22 al verso 25, en el que el árbol, hermanos, fue echado en las aguas de Mara? Yo le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos lea, por favor, Éxodo capítulo 15, verso 22 hasta el verso 25. Amén. 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 La palabra del Señor nos dice, hermanos, Moisés, en Éxodo 15, 22.
Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Amén. Ese es el versículo 22. Seguimos. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y el 24 dice, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Que cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos, el que los dirigía, que era Moisés, los hizo partir a Israel del Mar Rojo. Y fíjense que salieron hacia el desierto de Shur. Shur, hermanos, significa pared o muralla que circunda, que rodea. Es decir, que, hermanos, los llevó a un desierto, a un lugar, hermanos, donde estaban rodeados, hermanos, de pura arena, ¿verdad? Era como estar rodeado de una pared. Ese desierto de Shur, hermanos, era un lugar para ser probados. Entonces dice que anduvieron 3 días en el desierto. ¿En cuál desierto? En el desierto de Shur. Mire, haga de cuenta, no sé si alguna vez, bueno, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así entre la casa, ¿verdad? Que pared para un lado, pared para el otro, pared. No salimos a ninguna parte por causa, pues, de esta cuarentena. Y el pueblo de Israel así se encontraba en el desierto. Caminaron y caminaron, pero no avanzaban. No encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, y mire que Mara significa amargura, no pudieron beber las aguas de Mara. Mara significa amargura. Colérico significa cruel, significa furioso. No sé si alguna vez usted se ha sentido así, que parece que todo le da coraje, man. Todo le enfurece. Y dice la Biblia que, hermanos, quisieron tomar de esa agua, pero esas aguas eran amargas. Por eso es que le pusieron Mara a aquel lugar. Y dice la Biblia, y murmuró el pueblo contra Moisés. ¿Sabe qué significa murmurar, hermanos? Aquí en este verso, en esta palabra, en el griego, significa, en el hebreo, significa detenerse permanentemente. Cuando alguien está amargado, hermanos, se la pasa murmurando y se detiene su avance. Deja de crecer espiritualmente. Es detenerse permanentemente, obstinadamente. Es quejarse de todo. Cuando alguien tiene amargura, hermano, se queja de todo. Nada le gusta. Entonces dice que ellos empezaron a murmurar contra el pueblo, contra Moisés, contra el ministro, contra la autoridad que Dios puso. Y déjeme decirle que mucha gente hoy se pone a murmurar del presidente, de la presidenta, del gobernador, de todo mundo, hermanos, porque ellos son autoridades que Dios puso y empiezan a hablar mal de ellos. Que eso es señal de que hay amargura. Entonces, hermanos, dice la Biblia que ellos decían, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, un madero, un leño, un palo, hermano. Y dice que él, hermano, echó ese madero en las aguas amargas. Y las aguas se volvieron dulces, se endulzaron. Esa palabra dulces, hermanos, también se puede traducir en aguas deleitosas. Y no sé si alguna vez hemos leído el Salmo 23. Pero ¿qué dice el Salmo 23?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí nos vamos a deleitar. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. Ahí también Él llevó nuestra amargura. Ahí también Él llevó, hermanos, nuestra queja. Aquello que nos quería, que nos pudiera en algún momento, hermanos, amargar la vida. Él se lo llevó también para que nosotros recurramos a Él, hermanos, y Él endulce las aguas, nuestras vidas. Y podamos nosotros, hermanos, entonces entender los estatutos y las ordenanzas que Dios puso. Pero hay una situación que aquí me llama la atención. Éxodo 15, verso 26 y 27. Léanlo, por favor. Amén. Dice: y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor, hermano. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor y hacemos lo recto ante sus ojos, escuchamos sus mandamientos y guardamos sus estatutos, nosotros vamos a tener, hermanos, aguas dulces. Vamos a mantenernos en las aguas dulces. Pero si no, hermano, si no nos mantenemos en escuchar la voz del Señor, porque, hermanos, si escuchamos atentamente la voz del Señor, vamos a recibir agua dulce, palabra del Señor, agua de vida. Ahora, si no lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Que Él va a enviar las enfermedades que envió sobre los egipcios. Y eso hermanos, va a venir en la pretribulación y en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. Van a venir tantas cosas sobre la tierra. Pero si nosotros, hermanos, oímos atentamente la voz del Señor y hacemos lo que es recto ante sus ojos, escuchamos sus mandamientos y guardamos sus estatutos, dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. El Señor, hermanos, es nuestro sanador. Él quiere sanar nuestras almas. Él quiere sanar de toda amargura nuestro corazón. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. O sea, 12 significa gobierno, hermano. Entonces necesitamos, hermanos, llegar y reconocer un gobierno, una autoridad sobre nosotros. Y dice, y ahí habían 70. Y esto habla de liderazgo, habla de juicio. 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas dulces. Acamparon junto a la palabra del Señor. Hermanos, es importante que nosotros acampemos ahí donde está la palabra del Señor. Perdóneme lo que le voy a decir, pero hoy ya no se cumple aquel coro que dice, no me importa la iglesia que vaya. Si usted va a una iglesia donde lo único que hay es amargura, amargura le van a pegar, le van a contagiar. Pero si usted va a un lugar donde se predica la palabra pura, la palabra de verdad, entonces, hermano, usted de su interior van a correr ríos de agua dulce, de agua viva, que va a saltar para vida eterna. Así que, hermano, que nadie tome tu corona, porque el Señor viene pronto. Así que vamos a cerrar esto, hermanos, con un comentario de la hermana Olga Lidia y oramos por las necesidades en esta hora. Así es, hermanos, pues, verdad, la palabra del Señor siempre es para edificarnos, para exhortarnos, y pues en esta tarde, verdad, se nos está enseñando que nosotros, verdad, tomemos todas las medidas necesarias,
con la ayuda de Dios, su palabra y su Espíritu Santo, de no dejar que ninguna raíz de amargura haya en nuestro corazón, porque pues eso ya, ¿verdad? Se habló bastante sobre de ello, trae cosas negativas, nos aleja de Dios, impide que tengamos una buena relación con nuestro Dios, que avancemos, porque nosotros hemos sido llamados para avanzar, para escalar niveles, para llegar a la estatura, ¿verdad?, que Dios pide de cada uno de nosotros para ser la novia. Entonces, pero si está la amargura ahí, pues ahí nos, como que dice, nos quedamos estancados. Entonces, hermanos, pues, ¿verdad?, está la palabra del Señor y está su Espíritu Santo para ayudarnos y limpiarnos de toda armadura, ¿verdad?, y estar libre de todo eso para estar bien y ser de bendición para otros. Amén. Y también pues para estar preparados para irnos con nuestro Señor. Bien, hermanos, para limpiarnos de toda amargura, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y pues si hay algo que en nuestras vidas en algún momento nos ha querido amargar, reflexionemos, meditemos y pidámosle al Señor que nos enseñe y que no permita, ¿verdad?, que los matrimonios, los hogares, las familias, las iglesias, los ministros, los hijos de Dios se amarguen, sino que haya paz, que haya perdón, que haya limpieza, que haya purificación, hermanos, que haya agua de vida que salte para vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, en esta tarde por nuestros hermanos. Bendecimos sus vidas, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia, Señor, llegue hasta donde están y hasta aquí también donde nosotros estamos, Señor, y nos ministres en nuestra alma, en nuestro ser interno, Señor. Si hemos guardado amarguras, hay personas que están enfermas por causa de la amargura. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprende, Señor, toda amargura. Reprendemos en el nombre poderoso de Cristo, por aquel que murió en la cruz del madero. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, reprendemos toda amargura, le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y que vengan aguas de vida eterna, aguas dulces a tu vida, hermano. Que haya deleite una vez más en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en las relaciones con los tuyos. Que haya deleite al llegar a la casa del Señor. Que haya deleite al predicar la palabra de Dios. Que vuelva a haber deleite al leer la palabra de Dios, al alabar, al adorar al Señor. Que la amargura se vaya en el nombre de Cristo Jesús y venga la paz de Dios, venga el gozo del Señor una vez más. David dijo, vuélveme el gozo de la salvación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vengo declarando como siervo de Dios, como ministro del Evangelio, esta palabra que es palabra de vida y es palabra, es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús, vaya a tu espíritu, hermana, hermano, y desde tu espíritu esa palabra comience a conquistar el alma, comience a conquistar esas áreas que tal vez han estado dañadas por la amargura. En el nombre poderoso de Jesús, y venga una vez más tiempos de refrigerio, tiempos de bendición sobre tu vida. Y comiences una vez más, salgas de ese estancamiento y crezcas y puedas desarrollarte en el nombre poderoso de Jesucristo. Y puedas crecer una vez más y llegar a la estatura que el Señor espera que llegues como hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, pues les bendecimos esta tarde y el día de mañana a partir de las 10 de la mañana tenemos Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, tiene un propósito, por lo tanto a las 10 de la mañana estaremos explicando, ¿verdad?, qué significa
Yo le pido que usted ya haya, espero que usted ya haya comprado los elementos allá en su casa, los tenga, el pan y el vino, o el jugo de uva. Así que, hermanos míos, Dios me los bendiga. Saludos al hermano Alexis Jiménez, Gloria Campos, Luis Olaya Pastor, Magnolia Hernández, Nati Pairó, Luzberi Cruz, Sinaí Puerta, Jenny Altamirano, Gladys Figueredo Pérez, María Elena Rodríguez Murillo, la hermana Laila Ochoa Márquez, la hermana León Alex, y bueno, a la hermana Sandy Suárez, a todos los hermanos, Dios me los bendiga abundantemente. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana por este medio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y nos despedimos. Y mañana, primero Dios, pues se pueden conectar otra vez para seguir siendo bendecidos y prosperados por la palabra.